Entre tantas giladas que se hablan y palabras que se utilizan y no se definen porque no se conocen, y créanme que se hace con un evidente propósito, se hace a propósito y es para castigar y destrozar la religión. Es decir, no hay imparcialidad en esto. O se está a favor de la religión o se está en contra. Y cuando se está en contra se utiliza y se echa a mano a un montón de cuestiones entre las cuales se aplica esta inocencia de decir, bueno, se equivocó, o bueno, lo hago así, no importa, ¿no? Acá en el norte se diría el famoso ahí nomás. Ahí nomás, acá es costumbre cuando aparece el espíritu ese de crotera o de dejadez, decir, ahí nomás está bien, ahí nomás, ¿no? Bueno, y cuando se enseña o se habla por las redes sociales, se tiran una batahola de palabras puntualmente que se copian de otras personas, van enriqueciendo porque en esto consiste la lengua, ¿no? En la famosa macarronización de la lengua o la criollización de la lengua, es decir, van tomando palabras y van armando una especie de sublenguaje, y es un proceso lingüístico en el cual se denomina por varios lingüistas, hablando de la lingüística, como un proceso de contaminación de la lengua, y esto se da. Por ejemplo, lo menciona Terry Eagleton y dice por allí en una convención en Toronto, Canadá, que esto forma parte de la preservación de la propia lengua. Sin volverte loco, te quiero definir de qué voy a hablar. Y voy a hablar de la palabra animista o de lo que significa el animismo en la cabeza del afro. De la familia lingüística que quieras. Nagó, Congo, Bantú en sus 552 familias. Dicho sea de paso, hay un montón de naciones que los famosos macumberos ni siquiera tienen registradas, que son los centros bantú más concentrados y más grandes de la historia. Pero parece que los bantú anduvieron por Angola y por algunas partes del Congo y nada más. Por allí voy a dar un seminario que se llama África, hablando puntualmente de esto, con apoyo obviamente de académicos de primer nivel mundial. Pero eso para más adelante, posencuentro, ¿sí? Te quiero resumir algo. Hay mucha gente agotada con toda esta cosa operativa que hasta casi agrede la fe y el ánimo del practicante religioso. ¿A qué me refiero con parte operativa? A toda esta cosa de símbolo, simbológica, que tiene que ver con una piedra, con el ritualizar objetos, una piedra, un caldero, una ferramenta, un producto, el preparar ciertas cosas con ciertas recetas. Uy, alguna vez una psicótica me decía, chupé el dendé de la comida, me autodemandé, decía, y toda esta locura, toda esta enfermedad que pasa en la cabeza del religioso blanco, cultuando una religión afro-brasileña, pero con un sentido esencial de la cosmogonía y la cultura africana, de la otra parte del universo. Es casi lógico que algo así te ocurra, que caigas en una ridiculez y en una casi patológica esquizofrenia por no entender algo sustancial que tiene que ver con el animismo como método de comunicación, como método lingüístico, no verbal, claro. No hay sonidos allí ni fonema en una piedra, pero no es un ritual mágico. Es una parte más de la comunicación de la cabeza negra africana. Una piedra, un evo, un ritual, evo vegetal o evo de sangre animal, ¿sí? Una piedra, un elemento, un árbol o un trozo de ese árbol allí con dendé y algunas cosas
son parte no solamente de un secreto tabú, porque la piedra larga energías y rayos y entonces yo hablo con Ogún que una piedra. No, amigo. Eso después lo vemos. Eso después se mezcla con el sentido de magia como una cuestión así blanca europea del siglo XVI, con la Wicca y con la idea de las energías raras que brotan en el aire, que se comunican conmigo, y ahí viene Kardec también con el espiritismo, y hacemos toda la ensalada rusa acá en Argentina, Made in Argentine. Vos tenés que abordar las cosas tanto que te gusta lo original y lo afro puro, yo soy puro. Bueno, tenemos que abordar la pureza cultural, social, histórica. Y entender que si hablamos con un afro y su dialecto o lengua, porque son familias lingüísticas, su lengua, hoy una lengua oficial es la yoruba, pero vamos a hablar de sus lenguas y de las sublenguas también, como el kibundú y todo eso que les gusta nombrar al Rodolfo o al Johnny o a la Zulma, ¿viste? Bueno, son totalmente comparadas al castellano, limitadas, escasas, multisemánticas. Es decir, una palabra como Ogún significa perro, significa guerra, significa hierro, significan varias cosas. Por eso en ciertas, esto lo habla Sapir, en ciertas lenguas o sublenguas de ciertas familias afro se han encontrado no más que 8 verbos, 7 sustantivos. Y esto obedece a que la manera de comunicación es diferente, porque allí entra el símbolo. Allí entra... ¿Y qué es un símbolo, Pai Daniel? Un símbolo lingüístico no verbal. Es, para que vos me entiendas, un semáforo. Imagínate que vos sos un extraterrestre, venía al planeta Tierra y te parás en una esquina, Avenida Corrientes y Callao. Y de repente vos ves, por alguna razón, que todos esos autos que vienen andando y las motos se detienen, como si estuvieran comunicados telepáticamente. Entonces vos tranquilamente, señor extraterrestre, podés pensar que se comunicaron telepáticamente entre ellos para saber en qué momento parar todos juntos. Ahora, cuando empezás a estudiar la cultura, te das cuenta que hay un símbolo, una señal, que es esa especie de robotito de 3 colores. Y cuando aparece esa señal refulgente, color rojo, los autos se detienen. Al menos en su gran mayoría. Cuando aparece el color amarillo, muy parecido al sol, dice el extraterrestre, se preparan, los motores se aceleran y en el verde avanzan. Entonces allí hay un símbolo, hay una comunicación que se interpreta masivamente, pero que no habla. No habla, el semáforo no habla, te da una señal. Bueno, mis queridos amigos, la ritualística afro netamente tiene que ver con eso, con la simbología, con la parte animista que significa la comunicación no verbal a través de objetos. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué significa una piedra? Y no una piedra en sí mismo, no, pero una piedra más un ñame, más algunos pinchos, más algún óleo por allí, donde está armando un mensaje en el que el feligrés africano canaliza y completa la oración a su orilla. ¿Me estás siguiendo? Lo que pasa que en esta parte del globo nos atragantamos con la lengua. Nuestra lengua, nuestro idioma es muy rico. Entonces necesitamos poca simbología. Pero el afro no. El afro, la parte objetiva, o sea, de objeto, la parte objetal, la parte de los objetos, de los símbolos, es parte de su comunicación no verbal. Es parte de su lengua. ¿Viste cuánta distancia y cuántas millas te separan de la cultura afro? Entonces, antes de pelear por ser más puros, más fundamentados, deberíamos estudiar seriamente y entender y llegar a la conclusión que sí podemos cultuar esos misterios, pero sin perder nuestra esencia blanca, mestiza, cosmopolita y sobre todo argenta. Espero que te sirva, chango.